Imaginemos a un paciente que va al médico por un problema respiratorio rutinario. Sí, una sinusitis de estas típicas que no terminan de curarse nunca. Eso es. Le hacen unas placas y de repente el médico se queda mirando la pantalla completamente en silencio. Uf, ese silencio médico que asusta a cualquiera. Totalmente. Y va y le dice que su corazón está latiendo en el lado derecho de su pecho. Madre mía. Y no solo el corazón, o sea, el hígado está en la izquierda, el estómago del revés, es, anatómicamente hablando, el reflejo exacto en un espejo de un ser humano normal. Es que es alucinante. Y, bueno, lo más increíble de todo esto, fíjate, es que el culpable de que todos esos órganos estén invertidos es un motor microscópico defectuoso. O sea, un fallo pequeñísimo a escala nanométrica. Y por eso, precisamente, la inversión de hoy es tan especial. Estoy fascinada con este tema y queremos plantear esta sesión como una verdadera clase magistral sobre biología celular, centrándonos en algo que llamamos el citoesqueleto. Exacto. Una clase que va a cambiar la forma en la que vemos la vida, literal. Claro, porque normalmente cuando imaginamos una célula humana tenemos en la cabeza esa visión, bueno, aburrida de los libros de texto del colegio. Una especie de globo o una bolsa llena de gelatina donde flotan los orgánulos chopando al azar. Sí, la famosa bolsa de gelatina. Una sopa primordial encerrada en una burbuja. Y la realidad, para quienes nos escuchen, es que tenemos que borrar esa imagen ahora mismo de la cabeza. Fuera la bolsa de gelatina. Exacto. Si pudiéramos encogernos y entrar en una célula humana hoy mismo, lo que veríamos sería una fábrica de altísima tecnología, una ciudad microscópica hiperdensa. Con autopistas que se montan y desmontan solas, no. Eso es, por arte de magia. Tienes motores de tracción rapidísimos, vigas de acero flexibles y, bueno, un departamento de arquitectura con una precisión matemática que, la verdad, asusta un poco. Pues esa es nuestra clase de hoy. Vamos a entender cómo funciona esta fábrica analizando sus 3 pilares de construcción fundamentales. Y al final veremos quién dirige las obras. Me parece un plan perfecto. Así que tenemos que empezar por la logística pesada, o sea, las grandes autopistas de esta ciudad, que son los microtúbulos. Mirando la literatura para esta sesión, queda claro que de los 3 pilares, estos son los más voluminosos, ¿verdad? Sí, son las estructuras más grandes del citoesqueleto. Tienen un diámetro de unos 24 nanómetros. Y a ver, la forma en que se construyen es pura ingeniería. Son tubos huecos. Tubos huecos compuestos de proteínas, claro. Exacto. Imagina la chimenea de una fábrica hecha de ladrillos. Pero aquí el cilindro se forma apilando exactamente 13 columnas longitudinales. Las llamamos protofilamentos. Vale, 13 columnas. Sí. Y los ladrillos básicos son una proteína doble, un dímero que llamamos alfa-tubulina y beta-tubulina. Siempre van juntas. Pero claro, yo pensaba leyendo esto, tú no puedes simplemente tirar ladrillos al aire y esperar que por azar formen un cilindro perfecto de 13 piezas. Supongo que costaría muchísima energía mantener los primeros ladrillos flotando en círculo. Claro, hasta que el anillo se cierra y se estabiliza. Es un problema termodinámico enorme. Si la célula tuviera que esperar a que alfa y beta se unieran por azar en un círculo perfecto de 13, pues la vida iría a cámara lenta. No seríamos viables. Y ahí es donde entra una tercera pieza clave, si no me equivoco, la gama tubulina. Exactamente. La gama tubulina hace algo brutal. Forma un complejo, como una especie de molde prefabricado en forma de anillo. Es el cimiento de la chimenea. O sea, ya te da la base hecha. Eso es. Al tener la plantilla circular, se reduce drásticamente la energía necesaria para que los ladrillos de alfa y beta se anclen y empiecen a crecer hacia arriba muy rápido, formando el tubo. Vale, entonces tienes tu molde de gama tubulina y empiezas a apilar alfa y beta a toda velocidad. Pero, y esto es clave, estas carreteras no son de asfalto estático. Para nada. Cuando intentaba visualizar esto, me venía a la cabeza la imagen de unas vías de tren mágicas. O sea, tienes un tren avanzando y justo por delante de la locomotora, las vías se están construyendo en el aire a un ritmo frenético. Ajá, construyéndose sobre la marcha. Exacto. Pero al mismo tiempo, si miras por detrás del tren, esas mismas vías se están desintegrando y desapareciendo en el aire. Es una locura. Es una analogía buenísima. En biología a esto lo llamamos inestabilidad dinámica. Y a ver, es crucial entender que el microtúbulo tiene una polaridad. Pero no hablamos de carga eléctrica, ¿no? No, hablamos de dirección, como los polos de un imán o los puntos cardinales. Tienen un extremo positivo, por donde la carretera suele crecer rapidísimo, añadiendo ladrillos, y un extremo negativo.
que sería el que está anclado a ese molde inicial de gamatubulina que mencionaste. Exacto. Y por ahí a veces se restan piezas. Esta inestabilidad dinámica permite a la célula reconfigurar toda su red de transporte interno en cuestión de minutos. Claro, si de repente la célula necesita moverse hacia la comida, por ejemplo. Pues desmonta las vías que no usa en la parte trasera y canaliza todos los ladrillos hacia el frente para avanzar. Es logística en tiempo real. ¡Increíble! Y por esas vías polarizadas es por donde circulan las mercancías. Yo pienso, por ejemplo, en una neurona. Algunas de estas células tienen axones, esas prolongaciones delgadas, que pueden medir hasta 1 metro de largo, bajando por la pierna. Un viaje larguísimo a escala celular, desde luego. Pues tienen que enviar materiales desde el núcleo hasta la punta del pie. Pero claro, ¿cómo se mueve físicamente esa carga por el microtúbulo si ahí no hay un motor de combustión tradicional? Bueno, sí que hay un motor, pero es molecular. Son las famosas proteínas motoras. Y fíjate, es que literalmente caminan. Caminan de verdad, o sea, con pies. Tienen dos dominios globulares que actúan como si fueran pies. Cuando una molécula de energía, el famoso ATP, se une a estos pies, provoca un cambio de forma en la proteína. Actúa como una palanca mecánica. O sea, la energía fuerza a la proteína a levantar un pie y lanzarlo hacia adelante. Exacto. Y se ancla al siguiente ladrillo del microtúbulo. Y como el tubo tiene polaridad, como decíamos antes, el motor sabe perfectamente hacia dónde tiene que ir. No se pierde. ¡Qué barbaridad! En las neuronas, por ejemplo, si necesitas enviar suministros hacia la punta del axón, usas una proteína que se llama cinesina. Esta está diseñada para caminar única y exclusivamente hacia el extremo positivo. Sería como un tren de mercancías de ida. Pero, para atraer la basura celular de vuelta o mandar señales de alerta al núcleo, necesitarás otro tren distinto para el carril contrario, ¿no? Claro. Para ese viaje de retorno usas la dineína. Es otro motor molecular distinto, que camina exclusivamente en la dirección opuesta, hacia el extremo negativo. Es un nivel de eficiencia que asusta. Pero claro, leyendo los estudios, también vemos que cuando este sistema colapsa, las consecuencias son, bueno, devastadoras. Catastróficas, ¿sí? En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, todo este problema central empieza justo aquí, en estas vías del tren. Hay una proteína, la famosa proteína tau. Sí, muy estudiada últimamente. Pues su función normal es abrazar el microtúbulo para estabilizarlo, para que no se desmonte por esa inestabilidad dinámica que comentabas. Pero en el Alzheimer, por algún motivo, tau se vuelve defectuosa. Se despega de la vía, ¿verdad? Se despega y se agrupa con otras proteínas formando esos ovillos neurofibrilares tan característicos. Y claro, al perder sus abrazaderas protectoras, las vías del tren simplemente se desintegran. Claro. Y si la neurona se queda sin vías de transporte interno, se queda sin suministros en los terminales. Deja de comunicarse con las demás y acaba muriendo. Ese es, básicamente, el principio del deterioro cognitivo en esta enfermedad. Es tristísimo, pero a la vez es fascinante a nivel mecánico. Y lo curioso de esta inestabilidad de los microtúbulos es que la medicina actual la usa como arma a nuestro favor. Ah, te refieres a los tratamientos contra el cáncer, claro. Exacto. Por ejemplo, con el paclitaxel, que es un fármaco de quimioterapia muy común. Pero a mí esto, siempre me ha resultado un poco paradójico. ¿En qué sentido? Pues que si tú quieres destruir un tumor, instintivamente pensarías en usar un fármaco que rompa las estructuras de la célula, que dinamite esas vías del tren. Pero el paclitaxel hace exactamente lo contrario, las congela. Hace que los microtúbulos sean hiperestables. ¿Por qué estabilizar la célula acaba matando al cáncer? Es una gran pregunta. Y la respuesta está en la división celular. A ver, cuando una célula tumoral va a dividirse para multiplicarse, que es lo que hace el cáncer sin parar, necesita destruir toda su red de carreteras antiguas y formar un entramado temporal nuevecito. El uso mitótico, que lo llamamos. Ese mismo. Ese uso tiene que lanzar microtúbulos rapidísimos, pescar los cromosomas y luego encogerse violentamente para tirar de ellos y repartirlos entre las dos células hijas. Vale, necesita muchísima inestabilidad dinámica para poder hacer eso. Exacto. Pero si el paclitaxel congela esa dinámica, las carreteras se quedan petrificadas. La célula tumoral no puede tirar de su propio ADN. Se queda atascada en mitad del proceso. Se atasca completamente. Y claro, al darse cuenta de que el sistema ha fallado de forma tan drástica, la célula activa su propio programa de suicidio celular. ¡Qué locura! O sea, congelar el transporte interno para frenar en seco la proliferación. Es brillante. Lo es. Pero bueno,
Tener carreteras y transporte de mercancías está muy bien, pero es solo una parte de la fábrica. Claro, porque si toda la fábrica en sí misma necesita moverse, o arrastrarse, o cambiar de forma para meterse por un hueco, las vías de tren son demasiado rígidas para eso. Necesitas motores de tracción puros. Exacto. Y eso nos lleva de forma supernatural al segundo pilar de esta clase de hoy, los microfilamentos. Si los microtúbulos eran la logística, los microfilamentos son el motor puro del movimiento celular. Y a nivel de estructura, son muy diferentes. Son muchísimo más finos, ¿no? Sí, muchísimo más. Tienen apenas unos 7 nanómetros de diámetro. O sea, estamos hablando de cables finísimos construidos a partir de una de las proteínas más abundantes de la biología, la actina. La gran protagonista del movimiento. Los monómeros sueltos de actina, que serían como pequeñas bolitas, se van ensamblando en dos cadenas, que se enrollan sobre sí mismas formando una hélice. Eso es, como dos collares de perlas enrollados. Y aunque también tienen polaridad, su forma de moverse es distinta a la de los microtúbulos. Tienen este mecanismo que llamamos treadmilling, que sería como una cinta de correr o un intercambio rotatorio. Y a ver si puedo visualizar esto bien con un ejemplo, porque me costó un poco. A ver qué analogía nos traes ahora. Imaginemos a un grupo de exploradores cruzando un pantano superdenso sobre unos tablones de madera. Vale, me gusta la imagen. A ver por dónde vas. Pues imagínate que no tienen tablones infinitos, solo tienen, digamos, 5. Así que avanzan poniéndolos por delante en el barro, pero para no quedarse sin camino, el último explorador de la fila recoge el tablón que se ha quedado atrás. Se lo pasa a sus compañeros por encima de la cabeza. A toda velocidad, sí. Y el primero de la fila lo coge y lo coloca delante. De esta forma, el puente avanza continuamente hacia adelante a través del pantano, recogiendo material por detrás, que sería el extremo negativo, y ensamblando por delante el extremo positivo. Oye, me parece una analogía fantástica para explicar el treadmilling. Y para añadirle un poco de rigor molecular, piensa que ese grupo en el pantano no puede permitirse el lujo de que un tablón se atasque en el barro, porque se frenaría todo el avance, ¿verdad? Claro, necesitan a alguien dedicado exclusivamente a arrancar esos tablones traseros a la velocidad del rayo. Pues en la célula ese alguien existe, y es una proteína llamada cofilina. Fíjate que la cofilina tiene la habilidad de leer la edad del filamento, o sea, sabe perfectamente que la actina que lleva mucho tiempo en la parte trasera ha gastado su energía. Se ha transformado, ¿no? Si estructuralmente unida a ADP es más frágil, así que la cofilina va, se une ahí, corta esa actina vieja y la libera a la reserva celular para que vuelva a usarse en la parte delantera. ¡Madre mía! O sea, recicla activamente la parte trasera de la carretera. Exactamente. Y gracias a ese motor perpetuo que impulsa la cofilina, hay células como los fibroblastos, que son los que curan nuestras heridas, que pueden arrastrarse físicamente a través de los tejidos, propulsando su membrana hacia adelante. Pero a ver, esos son movimientos transitorios, como ameboides, ¿no? Si de verdad queremos hablar del movimiento puro a través de la actina en esta clase magistral, tenemos que mencionar la obra de arte de la biología. El músculo estriado, seguro. El músculo, claro. En una célula normal, la actina es efímera, aparece y desaparece. Pero en las células musculares, la actina y otras proteínas se dejan de caos y se alinean en la estructura más eficiente para generar fuerza. El famoso sarcómero, el motor puro de la contracción muscular. Ahí tienes estos filamentos finos de actina intercalados con otros más gruesos, formados por miosina, que es otra proteína motora. Se organizan en bandas perfectas y cuando entra el calcio, la miosina literal agarra la actina y tira de ella. Desliza un filamento sobre el otro. Así es como conseguimos hacer cualquier cosa, desde, no sé, parpadear hasta levantar 100 kilos en el gimnasio. Todo es gracias al sarcómero. Pero lo que me dejó alucinada preparando la sesión fueron los accesorios del sarcómero, las otras proteínas que mantienen unida esta bestia mecánica para que no explote. Empezando por una que me encantó, la titina. Ah, la titina. Es legendaria en biología molecular simplemente por su tamaño, es enorme. De hecho, es la proteína más grande que existe en el cuerpo humano. Tremendo. Y su función es súper básica, pero vital. Actúa como un resorte gigantesco. Fija el filamento grueso de miosina y, cuando el músculo se estira, la titina se tensa. Como un muelle, vamos. Tal cual.
Proporciona esa elasticidad necesaria para que, después de la contracción, todo el sistema vuelva exactamente a su posición original sin desarmarse por el camino. Un muelle titánico, nunca mejor dicho. Y luego está la nebulina, que no es un muelle, sino más bien como una cinta métrica. Pero, ¿cómo funciona exactamente una cinta métrica hecha de proteínas? Pues es una maravilla evolutiva. Para que el sarcómero genere una fuerza uniforme y no se desequilibre, todos los cientos de filamentos de actina tienen que medir exactamente lo mismo. Claro, si unos fueran más largos que otros, el tirón sería un caos. Exacto, te romperías. Así que la nebulina es una proteína larguísima que se va enrollando a lo largo del filamento de actina mientras éste se construye. Literalmente lo va cubriendo entero. Y cuando la molécula de nebulina llega a su fin, actúa como una tapa. Como un tope físico. Eso es, impide físicamente que se añada más actina. Así dicta la longitud exacta del filamento con una precisión nanométrica. Es como si un sastre te cortara la tela justo donde acaba su regla. Y por último, en este motor muscular, tenemos que anclar todo el sistema. Porque tienes un motor generando una fuerza brutal dentro de la célula, pero si no transfieres esa fuerza al exterior, al tendón y al hueso, no sirves para nada. No hay movimiento real. Y ahí es donde entra la distrofina, el ancla del barco. El ancla, sí. Y fíjate que es un ancla que conecta esa red interior de actina contráctil directamente con la membrana externa de la célula muscular. Si la distrofina falta o muta, ocurre una catástrofe mecánica brutal. Cada vez que el músculo se contrae, internamente, en lugar de tirar de la fibra entera. Desgarra su propia membrana desde dentro, se rompe a sí mismo. Y esa es tristemente la tragedia fisiológica que hay detrás de la distrofia muscular de Duchenne. La maquinaria del motor funciona perfecta, pero al no tener los tornillos que la fijan al chasis, el propio esfuerzo celular se acaba autodestruyendo. Es durísimo, pero nos sirve de puente ideal para el tercer pilar de nuestra clase. Porque hemos visto vías rápidas y motores superpotentes. Pero tanta tensión contráctil y tanta flexibilidad al final destrozaría cualquier célula si no hubiera algo diseñado solo para soportar tirones y aplastamientos. Para absorbir el daño, exacto. Y esos son los filamentos intermedios, las vigas de acero de la fábrica. De los tres pilares están justo en el medio en tamaño, entre 10 y 12 nanómetros de grosor. Vale. Pero a nivel conceptual son el extremo opuesto a los microtúbulos y a la actina que acabamos de ver. No priorizan ni el transporte ni el movimiento rápido. Son muy estables, increíblemente resistentes y, esto es clave, son apolares. No tienen dirección. Oye, frena un momento ahí, porque aquí hay una contradicción aparente. A ver, llevamos toda la sesión estableciendo que la polaridad, lo de tener un lado positivo y otro negativo, es como la regla de oro para que las cosas funcionen. Sí, es verdad. O sea, si le quitas la dirección a las vías, los motores de cinesina y dineína que decíamos antes no saben a dónde ir, el tráfico colapsaría. Entonces, ¿por qué iba la célula a invertir energía en fabricar un pilar masivo que no tiene polaridad? Pues porque no está fabricando una carretera para que circulen motores. Está fabricando un cable de tensión puro y duro. Piensa en un puente colgante enorme. Las carreteras del puente tienen carriles con un sentido de marcha. Para los coches, no. Claro, como los microtúbulos. Exacto. Pero los inmensos cables de acero que sostienen toda la estructura del puente desde arriba, esos no tienen sentido de marcha, no tienen dirección. Solo necesitan tener una resistencia a la tracción absolutamente brutal para que el puente no se caiga al agua. Vale, entiendo el concepto estructural, pero ¿cómo logran a nivel molecular crear una proteína alargada que no tenga polos? Pues lo hacen mediante una cancelación geométrica. A ver, los filamentos intermedios están hechos de unas proteínas alargadas que se trenzan entre sí, como si enrollaras dos cuerdas. Es lo que llamamos un dominio coil-coil. Vale, cuerdas trenzadas. Y cuando dos de esas cuerdas trenzadas se unen para formar un bloque más grande, un tetrámero, no lo hacen en paralelo, sino de forma antiparalela. Ah, o sea, se alinean cabeza con cola y cola con cabeza. Eso es. Al ponerlas en direcciones opuestas, los extremos se cancelan mutuamente. Se elimina cualquier asimetría o polaridad. Y el resultado es una soga molecular superdensa que solo sirve para absorber el impacto y el estrés físico. Claro, y eso explica por qué la tubulina y la actina son casi iguales en todas las células, pero los filamentos intermedios cambian según el tejido. Se adaptan al tipo de golpes que vas a recibir en esa parte del cuerpo. Totalmente. En las células de la piel, las uñas o el pelo, tienes la queratina, que es para resistir roces constantes. En el tejido conectivo tienes vimentina. En el músculo, para anclar esos motores que vimos, la desmina, ¿no? Exacto. E incluso muy adentro, fíjate, dentro del propio núcleo celular, para que tu ADN no sea aplastado por los movimientos celulares,
Hay una jaula protectora hecha de láminas nucleares. Son el auténtico blindaje de la célula. Es fascinante. Pero claro, si hacemos balance de la clase de hoy hasta este punto, tenemos un almacén lleno de materiales espectaculares. Vías de microtúbulos, motores de actina, cables de queratina. ¿Materiales de primera calidad? Sí. Pero el problema es que unos ladrillos apilados en el suelo no hacen una fábrica funcional. Alguien tiene que dirigir la orquesta. Alguien tiene que decirle a la célula dónde es arriba, dónde es abajo y organizar la arquitectura en 3 dimensiones. Y ahí entramos en la última sección. Los organizadores maestros. Los centriolos y los cilios. Estructuras que directamente, de verdad, parecen salidas de una película de ciencia ficción. Totalmente. Lo primero, para que quienes nos escuchan tengan la base clara, es diferenciar conceptos. Porque un centriolo no es lo mismo que un centrosoma, aunque en los libros siempre van de la mano. Es una confusión súper común, sí. A ver, el centriolo es la estructura geométrica en sí misma. Es un cilindro microscópico bellísimo que está formado por 9 tripletes de microtúbulos, dispuestos en un círculo perfecto. Vale, ¿y el centrosoma? El centrosoma es el complejo entero, como la sede central. Está formado por 2 de estos centriolos, colocados uno respecto al otro en un ángulo perfecto de 90 grados, como formando una L. Ajá, formando una L en el centro de la célula. Sí, y lo más importante es que están rodeados de una nube muy espesa de proteínas, ya que no adivinas qué proteína crucial está flotando en esa nube. Pues, a ver, la Java-tubulina, el molde termodinámico del que hablamos al principio de la clase. Ahí lo tienes. Todo se conecta. El centrosoma está llenísimo de esos anillos de gamma-tubulina. Por lo tanto, actúa como el cuartel general que decide en qué momento y hacia qué direcciones exactas se van a disparar las carreteras de microtúbulos. Especialmente durante la división celular, cuando orquesta todo ese uso mitótico para separar el ADN, sin errores, claro. Exactamente. Es el que dirige el tráfico. Y el proceso de cómo se fabrica un nuevo centriolo me parece el ejemplo definitivo de la planificación celular. O sea, no crece al azar. Hay una enzima, la proteína PLK4, que ejerce el papel literal de arquitecto jefe de la obra. Es la que toma la decisión clave. Exacto. Ella es la que pone una bandera molecular en una zona de la célula y dice, aquí y solo aquí se va a construir un centriolo nuevo. Y ojo, porque ese arquitecto tiene que estar sometidísimo a control. Imagínate que a la PLK4 se le va la mano y ordena construir demasiados centrosomas. Cuando la célula intente dividirse, va a lanzar vías de tren hacia 3 o 4 direcciones distintas en lugar de solo 2. Claro, los cromosomas se rasgarían y se repartirían de forma completamente caótica. Que es uno de los motores principales de la formación del cáncer, de hecho. Por eso, una vez que la PLK4 da la señal de inicio, tienen que entrar unos ingenieros moleculares muy precisos. Las proteínas STIL y SAS6. Esas mismas. Ellas entran para asegurar que la construcción no tenga ni un solo defecto. Es que lo que hacen SAS6 y STIL de verdad me voló la cabeza preparando la sesión. Antes de empezar a apilar los enormes tubos de los microtúbulos, estas proteínas construyen un pequeño andamio central en forma de rueda de carro, el cartwheel. Sí, una rueda perfecta. Construyen un eje diminuto con 9 radios perfectamente simétricos. Y esto es vital, o sea, la biología se asegura de establecer la simetría radial de 9 ejes, desde el minuto 0, antes de gastar energía apilando el material pesado. Es un control de calidad que ya lo quisieran muchas fábricas. Y fíjate que esta arquitectura tan meticulosa luego trasciende el interior de la célula. Porque cuando este cilindro, este centriolo, viaja hacia la superficie, hacia la membrana, se ancla y se convierte en lo que llamamos un cuerpo basal. Y desde ese anclaje crece hacia el exterior de la célula un apéndice largo, ¿no? Un cilio o un flagelo. Exacto. Pasamos del esqueleto interno a los sistemas de propulsión y a las antenas que comunican a la célula con el exterior. Y hay diferencias notables entre ellos. A ver, tienes los cilios móviles, que son los que se agitan rítmicamente para empujar cosas. Estos tienen una estructura interna de microtúbulos muy particular, la famosa disposición 9+2. O sea, 9 pares en el anillo periférico y 2 tubos centrales que actúan de soporte. ¿Y luego están los cilios primarios? Sí, que los cilios primarios no se mueven. Tienen una estructura de 9+0, sin los 2 centrales, y funcionan como antenas sensoriales parabólicas. Por ejemplo, en tus riñones, estos cilios primarios detectan físicamente el flujo de la orina. Pero volviendo a los cilios móviles, su trabajo mecánico a nivel general del cuerpo es abrumador.
En los pulmones de quienes nos escuchan tienen literalmente una alfombra de millones de cilios batiendo en perfecta sincronía, Como si fueran las olas en un estadio, sí. para empujar el moco y las partículas atrapadas hacia la garganta y expulsarlas. Y fíjate, justo aquí cerramos el círculo con la historia con la que empezamos la clase. El misterio médico del corazón en el lado derecho. El famoso y raro síndrome de Cartagena. Eso es. Como decíamos al principio, es un síndrome respiratorio raro causado por una mutación genética. Esa mutación afecta a los motores de dineína, esos trenes que vimos antes que están dentro de los cilios móviles. Y claro, al fallar el motor, los cilios de los pulmones se quedan completamente paralizados. Y los síntomas respiratorios cuadran perfectamente con la mecánica pura que hemos explicado. Si los cilios no pueden batir para sacar el moco de los pulmones, las bacterias se acumulan y tienes bronquitis crónica, sinusitis constante. Y como los espermatozoides usan un flagelo que lleva exactamente el mismo motor de dineína, pues también hay problemas de infertilidad. La sorpresa aquí, el giro argumental que te vuela la cabeza, es por qué la mitad de estos pacientes presentan situs inversus. ¿Qué narices conecta una proteína motora defectuosa en un cilio con el hecho de que tu hígado acaba en el lado izquierdo del abdomen? Pues según hemos analizado, todo ocurre cuando no eres más que un embrión de apenas un par de semanas, ¿verdad? Exactamente. En esas fases tempranísimas del desarrollo embrionario hay una estructura temporal que llamamos el nódulo primitivo. Este nódulo está tapizado de unos cilios móviles muy especiales, y esos cilios empiezan a girar de forma súper coordinada. Como aspas de una batidora en miniatura. Tal cual. Generan un flujo unidireccional del líquido embrionario que va estrictamente de derecha a izquierda. O sea, se forma un pequeño río microscópico fluyendo en una sola dirección dentro del embrión. Sí, y ese río microscópico arrastra consigo y concentra en el lado izquierdo una serie de proteínas mensajeras. Ese pico de concentración bioquímica en la parte izquierda es el que le dice a las células madre, que están ahí esperando instrucciones. ¡Ey! El corazón tiene que desarrollarse en este lado. El estómago va aquí abajo. Les da el mapa de coordenadas asimétricas del cuerpo. Exacto. Es el GPS del embrión. Pero si tienes el síndrome de Cartagener, Ay, amigo, si tienes el síndrome, tus cilios no se mueven desde el momento mismo de la concepción. Ese río direccional del que hablamos jamás fluye. El líquido se queda estancado. y los mensajeros se reparten al azar por todo el embrión. Exacto. Y como no hay mapa, por pura probabilidad estadística, un 50% de posibilidades, la asimetría original de los órganos se puede establecer completamente al revés. Es una de las lecciones de anatomía más impactantes que he escuchado nunca. O sea, un defecto a escala de nanómetros, un simple motor molecular que es incapaz de dar un paso, define por completo la macroestructura de un ser humano entero. Es un efecto mariposa biológico de manual. Totalmente. Y nos sirve de resumen perfecto para todo lo que hemos explorado hoy en esta sesión. O sea, hemos destrozado por completo la idea de la célula como una simple bolsa inerte. Hemos visto microtúbulos formando autopistas inteligentes, redes de actina impulsando motores hiperprecisos, Filamentos intermedios trenzados como el acero para resistir tirones. y arquitectos nanométricos como el centriolo que no solo mantienen el orden interno de la célula, sino que de forma increíble nos esculpen desde el vientre materno. Cuenta. Si ahora sabemos que el simple movimiento unidireccional de fluidos impulsados por unos cilios microscópicos puede dictar la posición y la estructura en 3 dimensiones de órganos enteros en un embrión en desarrollo, ¿Hacia dónde nos lleva eso tecnológicamente? pues hacia el futuro de la bioingeniería de tejidos. Uno de los mayores retos actuales al intentar cultivar órganos en laboratorio, imagínate, un hígado o un corazón, es conseguir que las células se organicen con una forma tridimensional correcta, con sus vasos sanguíneos asimétricos y funcionales. Claro, y suele ser muy difícil forzar esa estructura desde fuera de forma artificial. Exacto. Pero, ¿y si lográramos hackear los cilios celulares? ¿Qué pasaría si, en el laboratorio, pudiéramos controlar artificialmente el latido de estas pequeñas aspas para generar corrientes dirigidas y literalmente programar la arquitectura y el crecimiento espacial del órgano sin tocarlo desde fuera? ¡Wow! Esculpir órganos humanos a escala macroscópica, dirigiendo la orquesta ciliar desde dentro. Me parece un horizonte científico fascinante. Controlar el flujo celular para crear vida a la carta. Sería la revolución médica definitiva. Pues con esa imagen lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que de verdad nunca volváis a ver a una célula con los mismos ojos después de esto. Volveremos muy pronto con otra inmersión profunda en los límites del conocimiento científico. Hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto.